Buenas tardes, profesora Elena Fuentes. En esta oportunidad de la actividad 4 vamos a hablar sobre la actividad 4, la clasificación de los contratos de acuerdo al Código Civil venezolano. En el artículo 1134 clasifican los contratos en contratos unilaterales y contratos bilaterales. Un contrato unilateral es cuando una sola de las partes se obliga, y es bilateral cuando se obligan ambas partes recíprocamente. Toda obligación requiere de tres elementos que son el sujeto, objeto y el vínculo. El contrato oneroso es aquel contrato en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos. Ejemplo, la compra-venta. Esto es debido porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa. En el contrato gratuito, este contrato solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra las sanciones. Por ejemplo, el comodato. En los contratos conmutativos son aquellos contratos en el cual las partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico. Ejemplo, la compra-venta de una casa. En el contrato aleatorio es el contrato que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto. Ya al momento de contratar no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento de contratar. Ejemplo, el contrato de compra-venta de cosechas. En los contratos principales es aquel que existe por sí mismo, en tanto que las ocasiones que los accesorios son que dependen de un contrato principal. Ejemplo, la fianza. En los contratos preparatorios son los que tienen por objeto crear un estado de derecho que puede seguir de base fundamento a la celebración de otro contrato posterior. Ejemplo, las sociedades, el comodato. En el contrato con codexos son aquellos en los cuales existe una conexión con esos entre ellos con una finalidad común que requiere necesariamente la existencia de ambos contratos. En el contrato instantáneo son aquellos que se cumplen en el mismo momento que se celebra su cumplimiento, se lleva a cabo en un solo acto. Contrato de tracto sucesivo. Este contrato es aquel en el que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado y que por deseo de las partes se queda a extender. En el contrato consensual y real nace por el consentimiento entre las partes para formar el contrato y las obligaciones. Nacen tan pronto como las partes llegan a un acuerdo. Ejemplo, comodato, el depósito. En el contrato real se queda concluido desde el momento en que una de las partes haya hecho la tradición o la entrega de la cosa. En el contrato formal o solemne es aquel que la ley ordena que el consentimiento se manifiesta por determinados medios para que el contrato sea válido. En el contrato nominado o típico es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado por la ley. Ejemplo, el arrendamiento. En los contratos innominados o atípicos son aquellos que la ley no tiene previsto en nombre específico, debido a que sus características no se encuentran reguladas por ella. En los contratos públicos, estos son los contratos realizados bajo la autoridad de notarías, jueces, registros. Contratos privados. Estos son los contratos otorgados entre las partes
que pueden contar con la presencia de testigos. Si a grandes rasgos, profesora, le doy un bosquejo general de lo sobre los contratos de acuerdo al Código Civil venezolano. Muchas gracias por su atención.